Hola, compañeras y compañeros, ¿cómo están? Desde el Instituto Tricontinental de Investigación Social de la Oficina Argentina, pero también esta iniciativa a nivel global, queremos darles la bienvenida a un nuevo Diálogos Tricontinental. Ya es la tercera edición de diálogos que hacemos en este año. El primero fue sobre los dilemas de la clase trabajadora hoy. El segundo también sobre los feminismos y la vigencia precisamente de la lucha feminista y de géneros en nuestro continente. Y hoy nos encontramos para hacer un diálogo tricontinental muy especial en el marco del aniversario número 100 de la masacre de Napalpí acá en Argentina. Como dije antes, estamos en la oficina del instituto en Argentina, así que nos parecía muy importante tomar un caso aquí local para esta conmemoración, pero también tenemos compañeros y compañeras de Colombia que nos van a estar sumando su experiencia de lucha alrededor de la memoria y la reparación. Entonces vamos a estar conversando hoy con ellos y ellas junto con nuestro compañero también del instituto, Alejandro Jasinski, quien va a estar coordinando un poco esta charla el día de hoy. La idea es que ustedes puedan dejar sus comentarios también en esta transmisión y nos encontremos también en los próximos diálogos tricontinental para hacer junto con los distintos investigadores e investigadoras a nivel regional, junto con también los movimientos sociales, diferentes luchadores y luchadoras, estos diálogos que nos parecen fundamentales para reflexionar sobre los principales desafíos y las principales herramientas que tenemos los pueblos y los movimientos para afrontar esta crisis entre todos y todas y por supuesto, más importante aún, para pensar sus soluciones y pensar esos nuevos horizontes emancipatorios. Así que en ese marco le paso entonces el micrófono a Ale. Ale, adelante para que presentes nuestro diálogo del día de hoy. Te agradecía la presentación, Lau, y bueno, le daba la bienvenida también a Gustavo y a Ana a este diálogo que decidimos llamar Memoria Viva, Reparación y Futuros Posibles, entre el centenario de la masacre de Napalpí en Argentina y la construcción de la paz con justicia social en Colombia. Les quiero decir que es un diálogo difícil en principio de entablar por, porque sabemos que son realidades eh, muy diferentes, a pesar de compartir el continente. Los procesos históricos, las coyunturas, los tiempos son distintos. Sin embargo, creemos que el diálogo puede ser muy interesante, ¿no? Que el aprendizaje mutuo de todos, ¿no? Transforma este desafío, por ahí en principio reflexivo, ¿no? En un imperativo político, ¿no? Para nuestro tiempo, un tiempo en el que sabemos, ¿no? La barbarie capitalista se vuelve de alguna manera a despojar de todo pudor democrático, ¿no? Entonces ese es el contexto de este diálogo. Donde tenemos como, digamos, motivo principal las violencias extremas, no violencias sin sentido, ¿no? Que se satisfacen a sí mismas, sino violencias que tienen propósitos, digamos, e intereses ideológicos, materiales muy específicos que conocemos y que constituyen, bueno, el centro de este diálogo, ¿no? Violencias del Estado, pero también violencias articuladas con específicos actores de poder, como son las corporaciones, por ejemplo, y que son violencias aberrantes que atentan no solo contra las víctimas en concreto, sino que atentan contra la humanidad en general, ¿no? Pero nosotros decidimos no situar las violencias en el título del diálogo, porque queremos enfatizar por ahí otra dimensión de este diálogo, que es el tema de la reparación. La reparación, las memorias vivas, los futuros posibles, eh, todo lo que son los mecanismos y medidas de justicia, de verdad, de reparación, de no repetición, de humanización de alguna manera y de ciudadanización de las víctimas, ¿no? Y este es el marco en el que nos gustaría por ahí que el diálogo se desarrolle, ¿no? Antes de presentar a Analía y a Gustavo, quiero sí presentar por ahí el marco general de este tema, ¿no? Eh, que serían, de alguna manera, a ver, creería que es posible, digamos, mencionarlo o puntualizarlo en dos grandes procesos. Eh, Uno, la revisión de los crímenes del colonialismo europeo, ¿no? En su reparto del mundo en los últimos 5 siglos. Da mucho para hablar, da mucho para criticar, pero existen numerosas experiencias entre países de Europa, Alemania, Bélgica, entre algunos, entre otros, países de América Latina y África, que están llevando adelante políticas de reparación. Entonces, de alguna manera hay un marco global ahí en el que los casos que acá presentamos confluyen, ¿sí?
y por otro lado una revisión por ahí más interna de cada uno de los países, donde se están poniendo en discusión los crímenes contra las poblaciones indígenas, ¿no? Cuando se forman los estados nacionales, cuando se crea el mundo contemporáneo, ¿no? En Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Argentina, por poner algunos casos, son países que están haciendo de alguna manera, aunque sea muy limitada, una revisión de ese pasado. Entonces, bueno, ese es el marco general y ahora sí quiero presentar, si les parece, presento primero a Ana, le doy la palabra, después te presento a vos, Gustavo, ¿sí? Ana es trabajadora social, integrante de la Fundación Apalpí, una fundación que nace en el marco de trabajo de memoria y justicia que venía realizando la comunidad COM de Chaco. Cualquier cosa ustedes me corrigen o agregan si es necesario. El Chaco es la provincia del norte de Argentina, una de las provincias del nordeste. Eh, y ella acompañó especialmente, esto me interesa decirlo, al profesor indígena Juan Chico, que falleció un poquito antes del juicio y que es uno de los grandes constructores, el gran constructor de este proceso judicial. Ana participó de la investigación judicial por la masacre de Napalpí, que empezó en 2014, con un impulso de la Fiscalía Federal, y del juicio de la verdad que se realizó en 2022, ¿no? Y ahora es integrante de la unidad ejecutora de seguimiento de la sentencia del proceso judicial que investigó la masacre. Eh, para mencionar el juicio, sí, este es un juicio que de alguna manera excede un poco el marco del proceso de memoria, verdad y justicia clásico de nuestro país, que todavía investiga y juzga los crímenes del terrorismo de Estado de las décadas de 1970 y 1980. Es un proceso judicial que se extiende mucho más atrás en el tiempo, que está juzgando crímenes de hace un siglo, ¿no? Y el juicio en particular de Napalpí se llevó adelante en el año 2022. La Justicia Federal del Chaco declararon 60 testigos, la mitad de ellos indígenas, sobrevivientes, familiares longevos, y no familiares también, que declararon, o sea, no indígenas, profesores, investigadores. Bueno, es un juicio que se construyó con mucha solidez, que llegó a una sentencia histórica, que condenó al Estado por los hechos aberrantes, calificándolos como delitos de lesa humanidad, en el marco de un proceso de genocidio. Es la primera vez que se sentencia oficialmente en la Argentina sobre el proceso de genocidio indígena, y dicta una serie de medidas de reparación y crea una unidad ejecutora, como recién mencionaba, de la que participa Ana, y participo yo también de esa unidad, que tiene el objetivo, digamos, de hacer un seguimiento del cumplimiento, ¿no? Bueno, Ana, es toda tuya la palabra para que nos cuentes un poco cómo es este conocido, ahora conocido, decimos, masacre y juicio de Napalpí, ¿no? Bien, buenas tardes a todos y a todos. La verdad que muy agradecida de poder participar de este espacio para poder hablar y reivindicar un poco este proceso judicial que se llevó adelante en la provincia del Chaco, pero que es uno de los primeros en la región que va a tomar este modelo de juicio por la verdad en relación a un tema de una masacre, en este caso particular indígena. Así que nos parecía importante también comentar esto. Eh, la masacre en Napalpí, para poner un poco de contexto, va a suceder en julio de 1924, en lo que era el territorio nacional de la provincia del Chaco. En ese momento no era provincia todavía, dependía específicamente de Buenos Aires. Había un gobernador a cargo, que era Fernando Centeno, pero dispuesto desde Buenos Aires, ¿no? En el Chaco y en realidad en el norte del país vamos a encontrar cuatro reducciones indígenas estatales en lo que sería el territorio nacional de Formosa. Estas reducciones van a tener la característica que necesitan incorporar la mano de obra al trabajo de la región, tanto agrícola, algodonera, porque en ese momento el territorio nacional era llamado el lugar del oro blanco por la producción de algodón en la zona, con lo cual se va a requerir mucha mano de obra y en el caso de los pueblos indígenas va a ser, y lo cual se pudo demostrar en el juicio, que es una mano de obra semi-esclavizada.
Vamos a encontrar que en esta reducción indígena van a haber documentos oficiales que demuestran la presencia de los referentes, de los pueblos indígenas que habitaban la zona, el pueblo Com, el pueblo Mocoy, el pueblo Vilelas. También hay indicios de que estuvo el pueblo, eh, comunidades del pueblo Charrúa y Guaraní en la zona. Estas comunidades, estos integrantes van a ser alrededor de entre 1000 y 1500 personas dentro de la reducción, trabajando en condiciones, como decíamos hoy, de semiesclavitud, sin la posibilidad de salir a trabajar a otro lugar, a otro obraje. Había intenciones por referentes que estaban en la organización de los diferentes pueblos de que querían ir a trabajar a Tucumán, a Salta, a Jujuy, y no se les era permitido salir del lugar. Quienes podían salir de la reducción tenían que tener una autorización para poder estar por fuera de la reducción. De otro caso, eran llevados prisioneros por la policía local, ¿no?, del territorio. Eso es más o menos el marco que se va a dar de la reducción. Estamos hablando que en esa época también va a estar la expansión de lo que es la inmigración en la provincia. Van a haber muchos colonos también preocupados por la presencia indígena, de qué hacer, cómo civilizarlos de alguna manera, ¿no? Eh, una vez reunidos los referentes de cada uno de los pueblos que estaban en reducción, venían reclamando desde enero de 1924 mejores condiciones, poder tener otro tipo de vida dentro de la reducción. Venían con conversaciones en diferentes momentos, con promesas que no han sido cumplidas. Por eso nosotros hablamos de trabajar dentro de lo que es la fundación y todo el proceso de investigación, hablamos de trabajadores indígenas. Y hablamos también de que lo que va a desencadenar julio va a ser una de las primeras huelgas indígenas, porque ellos estaban trabajando en ese lugar. Eh, Tuvieron varios meses de negociación de alguna manera, con promesas incumplidas de mejorar las condiciones de vida, hasta que en julio deciden, a falta de respuestas, salir, escapar de la reducción y poder ir a otro lugar, ¿no? En ese julio lo que conocemos es que ellos ese 18, entre el 17 y el 18 van a preparar un grupo de la reducción, salir alrededor de más o menos 500 personas, salir de los controles. Vamos a hablar de que esta reducción se va a ubicar a 150 kilómetros de la ciudad de Resistencia, va a tener diferentes anillos de contención, el primero donde está todo lo que es la sede de la administración, el segundo anillo tiene que ver con un espacio de control, lo que decimos nosotros, hacia los lugares donde estaban las comunidades indígenas, ¿no? Ellos logran escapar, evadir esos lugares, se llegan hasta una zona denominada el Aguará, comienzan a tener en principio sus celebraciones, poder reconectarse nuevamente con su cosmovisión y con su cultura para poder pensar estrategias de cómo continuar luego de haber salido de la reducción. Y en ese margen vamos a tener a todo lo que es las autoridades de la administración de la reducción avisando que los indígenas habían ido, pidiendo soporte al gobierno provincial para que actúen y que los indígenas vengan de nuevo a la reducción. Eso es de alguna manera la versión oficial que habíamos tenido en un principio de lo que sucedía. Ese 19 lo que va a pasar es que va a haber un avión que va a salir del aeropuerto Chaco, el número 2, si mal no recuerdo, va a ir a sobrevolar la zona, y ahí es donde también vamos, en mi caso particular, que es principalmente donde puedo hablar, es con los testimonios. Y vamos a encontrar los testimonios de que ese día sobrevoló un pájaro de metal, este avión que después podemos corroborar con la documentación que sale del Aeroclub Chaco, que salió a identificar dónde estaban las comunidades para poder dar aviso de alguna manera.
La forma de identificar es una vez que encontró dónde estaba la población, se dice que caían caramelos, hay otros testimonios que eran alimentos, no hay suficiente claridad qué específicamente hay, porque los dos testimonios de los dos pueblos principales afectados cuentan de esto, y es donde las personas se acercan al lugar donde caen estos caramelos, estos alimentos, y por tierra van a llegar después la policía territorial, la gendarmería volante, y se va a producir esta masacre. Los sobrevivientes lo que cuentan es eso, que fue una balacera muy grande, que no se contempló mujeres, niños, ancianos, nada, era avanzar sobre todos. Quienes han podido sobrevivir, escapar, hablan de estar escondido bajo los cuerpos, de estar arriba de los árboles, de poder huir de esa situación, ¿no? Eh, Esto en las comunidades no se hablaba, luego de la masacre la reducción siguió funcionando, y los indígenas siguieron trabajando, quienes sobrevivieron fueron llevados nuevamente a la reducción. eh, Parte de los cuerpos de las personas masacradas han sido exhibidas en la comisaría, en los ingresos a la reducción, como una forma también de reeducarlos y que vean las consecuencias de estas rebeliones de alguna manera, como decían. Lo que vamos a encontrar es que esto va a traer un silenciamiento hacia las comunidades. Las reducciones van a seguir aproximadamente hasta 1930, eh, trabajando formalmente en la zona, ¿no? Una vez que las reducciones desaparecen, eso se va a convertir en una colonia del departamento, y allí se van a radicar principalmente el pueblo Com. En lo que hoy es conocido como colonia aborigen está principalmente el pueblo Com. El pueblo Mocoy fue corrido en su frontera y lo vamos a encontrar más o menos a 60 kilómetros en las localidades como de San Bernardo, Villa Ángela, y parajes hacia adentro, como en este caso las tolderías, donde encontramos el testimonio de Pedro Valquinta, uno de los sobrevivientes Mocoy de la zona. Lo que quería decir, disculpen que voy y vengo porque estoy recordando la situación, es que este testimonio lo va a contar los tres sobrevivientes directos de la masacre, que son Melitón Enrique, Pedro Valquinta y Rosa Grillo. El testimonio termina siendo con muchas similitudes, donde se cuenta que ese día de la masacre eh, les llevó varias semanas poder encontrar un lugar seguro, que hubo una persecución constante que no terminó el 19, sino que fueron varios días buscando dónde estaban el resto, que en el caso de Meritón era una niña de 6 años que sobrevivió escondida bajo cuerpos directamente, y después dentro del monte, que termina con sus pies lastimados de tanto correr, con mucho miedo de lo que sucedía. En el caso de Rosa Grillo va a ser diferente porque ella va a terminar viendo masacrar a su padre y a su madre, pero sus abuelos la, la llevan y ella puede ir con sus abuelos y con su familia hacia otro lugar de la zona. Y en el caso de Pedro Valquinta, lo que va a pasar es que él va a salir con un grupo de Mocoy corriendo, escapando de la zona, pero que años después, en 1933, que van a seguir las persecuciones a los pueblos indígenas que estaban sin adaptarse de alguna manera al proceso que estaba llevando la provincia, él va a sufrir las condiciones de otra masacre, que es la matanza del Zapallar. Nosotros vamos a tener hasta 1940 diferentes persecuciones y matanzas en relación a lo que es la reorganización de la provincia, ¿no? Y la entrega de tierras. Todo eso la forma de control va a ser a través de estas masacres, en plena complicidad con las fuerzas del momento. Una vez pasado esto, lo que hicieron las comunidades que sufrieron directamente la masacre es el silencio.
En ambas, tanto en el pueblo Com como en el pueblo Mocoy, no se habló la lengua, no se habló sobre la masacre y no se realizaban más prácticas relacionadas a la cultura y a la cosmovisión, como forma de silenciamiento para protección, específicamente protección. En el caso, hoy Ale nombraba la figura del historiador, de Juan Chico es quien va a salir en el año 98 con los primeros testimonios de lo que es la masacre, él siendo oriundo de colonia aborigen Napalpí, él no hablaba la lengua, no sabía que algo pasaba, que había una historia dentro de la comunidad, pero que no tenían acceso directo, debido a que los adultos definieron no hablar de este tema, que las nuevas generaciones eviten identificarse incluso como indígenas para poder sobrevivir y llevar adelante. Él se va a encontrar que dentro de su grupo familiar más pequeño, su abuela sí le va a contar algunas cuestiones de Napalpí. Le va a contar de esa masacre, de por qué el tanto el terror a que ellos sepan qué pasó. Y le va a tirar algunos datos específicos, le va a brindar algunos datos específicos que después, en el año 2008, él va a poder corroborar. Por ejemplo, una de las prácticas que la abuela le contaba que pasaba en las reducciones era que se identificaban indios buenos de indios malos. Los indios amigos tenían todos un pañuelo blanco, que era la forma de identificar que eran con quienes podían hablar, quienes podían acceder a determinados beneficios. Eso fue un testimonio de la parte de la memoria oral de las comunidades. Eso, Juan en el 2008 se va a encontrar con Mariana Giordano, que es una investigadora de CONICET, que trabajando en otro tema, ella trabajaba en la imagen del indio americano, se va a encontrar con unas fotos de un antropólogo, un naturalista, Lehmann Nietzsche, que había estado en la zona del Chaco, en la zona de Napalpí, en el año 1924, y Mariana lo que dice en su investigación es, si él estuvo en la zona, tiene que haber fotografías. Era imposible que él esté y no haya fotografías, así que ella va a encontrar, después de muchos años, a través del Instituto Iberoamericano de Berlín, las fotografías, y el primer impacto es ese, ¿no? El poder encontrarse con una fotografía, que ahora les voy a compartir para que ustedes la puedan compartir también, es ver al grupo de indígenas con el pañuelo blanco. Es decir, esa memoria oral de la cual les hablaban los abuelos, lo pudo corroborar. Y la otra foto, que es muy importante, tiene que ver con una foto del avión. Es la foto del avión que va a salir ese día, del 19, el Aeroclub Chaco, donde se ve al piloto, se ve a otras personas que están acompañando y se lo va a ver a Lehmann Nietzsche en una de esas fotografías. Después de ello, esto es parte de todo lo que tiene que ver con el proceso y la memoria oral propia de las comunidades. A esto se le va a complementar con el trabajo de investigadoras e investigadores de diferentes universidades, de CONICET, de quienes están fuera de organismos incluso universitarios, y que van a empezar a contar y encontrar documentación de la época. Entonces vamos a poder acceder a que estaban los censos de quienes estaban ahí, algunos firmados con el pulgar solamente, con apodos al lado de la zona, por ejemplo, las mujeres eh, que trabajaban en la cosecha, estaba el nombre de la persona y una forma de identificarla era cabezona, toba, eh, grandote, mocoy, tiene como diferentes anotaciones del censo para poder identificar evidentemente la forma de control que ellos tenían. Después dentro de los archivos nacionales se llegó a obtener mucha información que va a corroborar toda esta historia oral que tienen las comunidades. Con eso, en el 2008 va a empezar un proceso también en la provincia del Chaco porque va a tener que ver con el primer testimonio que vamos a encontrar oficialmente, que es el de Melitón Enrique. Nosotros estamos diciendo que en 1924, en julio, sucede la masacre. Ese año, meses después de la masacre, van a haber averiguaciones, a ver qué pasó, va a haber un diputado que va a preguntar, que se entera que había sucedido algo en la zona,
y se va a empezar una investigación de oficio, la cual se va a cerrar porque tanto los diarios de la época como los informes de la reducción y de las fuerzas del momento van a hablar de que fue una sublevación, que fue una pelea de indios, y va a quedar ahí la masacre, no va a pasar a mayores. En el 2008, Melitona se va a animar a empezar a contar en su comunidad qué es lo que había pasado. Juan Chico venía trabajando, yo les contaba desde el 98, con la historia de su abuelo, y empezaron un trabajo junto a Mario Fernández, que es otro docente intentar ver qué otras cosas se podía saber sobre la masacre, porque como les digo, no se hablaba de eso. Y en el 2008 entonces vamos a encontrar que Melitona, por un lado, Melitona Enrique va a contar en su comunidad que había pasado, Marcelo Munzante junto al equipo de Diana Lento, que son del grupo de la Red de Investigadores de Genocidio y Política Indígena de acá de Argentina. Ellos vienen trabajando hace muchísimos años, va a llegar a Chaco y va a llegar también con información, estudiando él la reducción en ese caso en particular. Mariana Giordano va a estar con las fotografías también ese mismo año que había encontrado en el Museo Iberoamericano de Berlín. Y ahí empieza un cruce de datos muy importante, el cual llega también información a la provincia, al Ejecutivo Provincial. ¿Qué va a pasar entonces? En ese enero del 2008, el gobernador, por primera vez, va a reconocer que oficialmente que la masacre existió y va a pedir perdón a los pueblos indígenas, en el caso específicamente al pueblo Come, el pueblo Mocoy, en nombre del Estado provincial. Eso va a dar pie a poder seguir avanzando y reconociendo, ¿no? Luego del testimonio de Melitona, del pedido del gobernador, del acceso a la información en relación a lo sucedido en la masacre, van a empezar a surgir los otros testimonios que les decía. En 2015 vamos a tener el testimonio de Pedro Valquinta y en el 2018 de Rosa Grillo. En el medio, en la provincia se estaban llevando adelante los juicios, los juicios de lesa humanidad por la última dictadura. Entonces también hubo un pedido, una insistencia de decir, estamos trabajando en juicios de memoria y verdad, justicia, de reparación, pero no se habla de lo que había sucedido con los pueblos indígenas. Y es así que en el 2014 la Fiscalía Federal va a tomar de oficio y va a iniciar este proceso de investigación, el cual ya tenía bastante adelantado informaciones de contexto de qué es lo que había pasado y un primer testimonio que era el de Melitona. La Fiscalía va a avanzar, va a ir a tomar testimonio a familiares directos que se empiezan a animar a contar qué es lo que estaba pasando, qué es lo que había pasado en Napalpí, pero qué estaba pasando actualmente, que por qué todavía no se seguía hablando, por qué tanto cuidado y tanto miedo que seguía atravesando en las comunidades. Y tanto desconfianza también, ¿no? Todo eso va a ir pasando. En el 2020 se va a construir un memorial en la zona de Napalpí, en la zona de La Guará, donde se va a recordar específicamente la masacre de Napalpí. Y a su vez van a haber dos hitos que son muy importantes, que es aquí en el Museo de la Plata, en la provincia de Buenos Aires, había restos humanos, restos de referentes y líderes indígenas que estaban exhibidos en los museos, se los logra restituir a las comunidades y van a ir a descansar también a ese memorial. Y el otro hito que se reconoce en ese memorial es el reconocimiento oficial de la participación indígena en la Guerra de Malvinas. Entonces va a ser un espacio donde va a confluir la memoria y la historia de nuestros pueblos en la provincia del Chaco. Ese espacio en el 2021 va a ser declarado como el primer sitio donde se constituyeron crímenes de lesa humanidad, eh, declarado por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Y ese mismo año, en el 2021, fin de 2021, la jueza federal de Resistencia decide tomar la causa e iniciar el próximo año lo que conocemos hoy con el juicio por la verdad por la masacre de Napalpí. Este juicio va a tener de particulares que es oral y público,
y que además va a tener la característica de que por primera vez las comunidades indígenas con su historia, con su memoria oral, van a llegar a declarar en las mismas condiciones y con la misma veracidad, y eso nos parece muy importante, y me parece a mí muy importante mencionarlo, porque esta historia, esta memoria oral era escondida, era silenciada, se le hablaba bajito, y esta vez iba a llegar al juzgado, iba a llegar con la misma veracidad del investigador que en sus tesis de doctorado, de maestría, podrían confirmar lo que había pasado, de los fiscales que han hecho un trabajo muy importante. Entonces, el darle esa importancia y esa veracidad a su testimonio me parece que también fue una forma de reparación en ese juicio, el poder decir, todo lo que ustedes investigaron yo ya lo sabía, pero ahora estamos validando de alguna manera, articulando y demostrando que el Estado cometió genocidio, que se constituyó la provincia del Chaco a base también del genocidio indígena. Nosotros sabemos que la Argentina está conformada a través del genocidio indígena. Bueno, la provincia del Chaco en particular también, por todo lo sucedido. Y como les decía hoy, esta es la primera que toma visibilidad, que toma fuerza y que fue juzgada y que fue reconocida en mayo del 2022 como un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Pero hay otras situaciones y que no es un caso aislado, Navalpí no es un caso aislado, tiene que ver con una política de Estado que estaba decidido al exterminio y al sometimiento de los pueblos indígenas en los lugares que necesitaban. En el caso de la Patagonia era exterminio porque necesitaban las tierras, en el caso del norte necesitaban esa mano de obra semiesclava. Con lo cual, para nosotros eso es un punto de partida porque conocemos las realidades y sabemos que hay otras instancias, que hay otros napalpís que necesitan y que requieren ser juzgados. Pero también sabemos de lo importante que esto es para las comunidades. El poder haber llegado a dar su testimonio, el tener también el miedo. Una de las abuelas, y los fiscales los cuentan muy bien, una de las abuelas que va a declarar antes de subir al estrado le pregunta nuevamente, porque ya lo había preguntado al equipo que venía haciendo el acompañamiento de los testigos, es qué podía pasar con ella, si la podían llevar presa después de declarar. El terror seguía estando y sigue estando a flor de piel. Las audiencias están todas colgadas en YouTube, se las puede ver las transmisiones, están todas, y uno va a ver en esa declaración en particular de la abuela que la jueza cuando comienza preguntándole su nombre completo, su DNI, le dice, ¿y usted cuál es su domicilio? ¿Dónde vive? Esa audiencia se va a llevar adelante en Machagay, que es muy cerca, está a unos 7 kilómetros donde sucede la masacre, y lo que esta abuela le va a decir es, en lugar de decir el domicilio, le va a decir por ahí nomás, por acá cerca nomás, con toda esa situación de no poder dar precisión, porque el miedo lo tenía y estaba a flor de piel de qué es lo que pasaba, y ese miedo de qué puede volver a pasar también, ¿no? Eh, Así que bueno, en principio eso, no sé si me parece que excedí de tiempo y vamos preguntándonos. No, está muy bien, Ana, muchas gracias. La verdad que es impresionante ver cómo cada pasito individual en algún momento confluyeron en un proceso tan importante, ¿no? Me parece que ahí hay una lección, una primera lección por ahí para sacar. Bueno, pasamos a Gustavo, te presento. Eh, Gustavo Quintero, abogado, defensor de derechos humanos, investigador para el esclarecimiento de la verdad en Norte de Santander, miembro de la Asociación Campesina de Catatumbo, ¿sí? ASCAMCAT, Marcha Patriótica, me corrigen si lo pronuncié mal. Bueno, en Colombia no hace, podríamos decirse que hace 2 décadas viene construyéndose un sistema institucional de verdad y reparación por los hechos de la violencia y el largo conflicto armado. En 2017 se firmaron los acuerdos de paz que incluyeron la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Este sistema creó, entre otras, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, por un lado, ¿no? Y la Jurisdicción Especial para la Paz, además de otras unidades como la de búsqueda de personas desaparecidas.
La comisión es un sistema de verdad extrajudicial que produjo un informe final que se presentó en 2022. Y el sistema judicial, ¿no? La Jurisdicción Especial para la Paz, tiene la misión de investigar y juzgar y sancionar crímenes los más graves y representativos. A ello pienso, ¿no?, que hay que agregar, hace poquito estuve en una conversación donde se había presentado un informe histórico del genocidio de los pueblos indígenas en Colombia, que tiene un puntapié allá por 2011, de reconocimiento y visibilización de los daños y las violaciones históricas, y que terminó en 2017 con la publicación del informe Tiempo de Vida y Muerte, Memorias y Luchas de los Pueblos Indígenas de Colombia. Bueno, así, muy sintético el marco para presentar a Gustavo. Todo tuya la palabra. Bueno, buenas tardes, Laura, Ana, Alejandro y demás personas. Para mí es un agrado poder estar en este espacio. Gracias también al instituto. Creo que es muy importante el intercambio de estas experiencias, de estos conocimientos, más ahora en estas transiciones de orden político, social, económico y cultural eh, que se están viendo en el Cono Sur. Y pues bueno, pues empezar, el conflicto aquí en Colombia, pues como es de público conocimiento, no ha sido fácil, ha sido muy atípico, entre otras cosas, eh, porque lastimosamente estamos en un país donde ocurren lo que uno no espera que vaya a ocurrir. Eh, Alejandro hacía una apreciación y es de que sí, en efecto, en estas últimas 2 décadas, casi medias, se han venido dando unos pasos eh, avanzando hacia la construcción de paz, si se quiere. ¿Sí? Hemos tenido un primer escenario que luego de un pico fuerte del conflicto del 98, de 1998 al 2004, pues se da un primer proceso de justicia transicional en donde se crea la denominada Ley de Justicia y Paz, que fue para el tema de la desmovilización de los grupos paramilitares. Muy criticado el sistema, en mi opinión personal también lo critiqué porque en efecto no tenía la cobertura, el alcance y la visión frente a la magnitud del daño y la génesis de lo que radicó en ese conflicto. Tanto es que a las fechas actuales ese tribunal sigue funcionando a media marcha y no se han tenido pues unos resultados eh, determinados, tangibles y específicos. Eso en cuanto a los paramilitares. Ya tenemos un antecedente pues más preciso, más diciente, que empieza con unos diálogos exploratorios con las extintas FARC en el año 2012, eh, que tuvo una serie de etapas importantes en los que se daban crisis, en los que se daban esa parte de tranquilidad, hasta que finalmente en el año 2016, sí, finalizando año en 2016, en noviembre, se firma el acuerdo final de paz para la construcción de esa paz estable y duradera entre el Estado colombiano representado por el gobierno nacional del entonces presidente Juan Manuel Santos Calderón y las extintas FARC. Sin duda alguna ha sido un aliciente para el país. Se notó de una vez el cambio. Yo soy campesino también. Vengo de una zona muy conflictiva del país, en la subregión del Catatumbo, norte de Santander. Les hablo desde aquí, desde Cúcuta, frontera con Venezuela. Y donde se vio el cambio una vez se firmó el acuerdo de paz en el desescalamiento al menos del conflicto armado en lo que tenía que ver con la parte bélica, porque pues era una situación de diario vivir compleja, muy difícil de soportar, y ya cuando llega el acuerdo, pues eso se desescala más de un 90%, diría yo. Se sintió el cambio. Lo mismo en las 16, o los que hoy son las 16 zonas PD o planes de desarrollo con enfoque territorial, que son las 16 zonas más afectadas por el conflicto en Colombia, que la componen 170 municipios a nivel nacional. Ese acuerdo de paz, pues es, si bien a pesar de que pues, de pronto no fue lo más completo y deseado, porque quedaron más de 100 puntos ahí por hablar, por desarrollar y aplicar, se considera así, tiene unos elementos muy importantes que son un instrumento altamente valioso para la situación colombiana. Está compuesto por 6 puntos. Un primer punto que bueno, en su integralidad recoge como los problemas estructurales en su orden,
por los cuales se ha desarrollado el conflicto en Colombia. El primer punto habla de la reforma rural integral que tiene que ver con todo el tema de tierras, ¿sí? La disputa por el dominio, la tenencia y la permanencia en el territorio. Habla de poder generar ese acceso progresivo a la tierra del campesino, de los pueblos indígenas, de los que tienen poca tierra o de los que no tienen tierra. Se planteó formalizar la propiedad, ¿sí? Se planteó crear un fondo de tierras para estas personas. Asimismo, el cierre de la frontera agrícola, 16 planes nacionales sectoriales que tienen que ver con educación, salud, vías, infraestructura vial, interconectividad, entre otras necesidades básicas insatisfechas. Se habla de figuras territoriales como las zonas de reserva campesina, como un elemento para que el campesino pueda tener esa forma de reparación. A su vez también lo que tiene que ver con los territorios étnicos, ¿sí? Viene un segundo punto que habla de la participación política, que allí hay un plus importante de la reparación de las víctimas y fue, bueno, por un lado que los que integraban las FAREP y comunes, pues participaran en política a través de unas curules directas en el Congreso de la República, 5 en Cámara, 5 en Senado, acá el Congreso es bicameral, Cámara Baja, Cámara Alta, por 2 periodos transitorios, cada uno de 4 años, y lo mismo se hizo para las víctimas del conflicto. Pues allí pues fue un elemento bastante disputado, tuve la oportunidad de ser abogado de ese caso, ya que la clase política tradicional negó en el legislativo la oportunidad de que las víctimas del conflicto pudieran llegar al Congreso de la República mediante 16 curules en la Cámara de Representantes o la Cámara Baja, que cada curul representa una zona de las que ya mencioné. Eso tocó pues activar el mecanismo judicial, un litigio de más de 5 años que terminó concediendo ese derecho a las víctimas. Y pues bueno, va hasta ahora el primer periodo y ahorita en el 2026 vienen las elecciones para un segundo periodo. Eso en cuanto al punto 2. En cuanto al punto 3 habla de la dejación de armas y fin del conflicto. Trae unos protocolos de seguridad, el compromiso del Estado, el desmonte del paramilitarismo, la protección de los líderes y defensores y defensoras de los derechos humanos, la creación de unas unidades especiales de investigación para todos estos crímenes que algunos han sido catalogados como de lesa humanidad también, y poder dinamizar ese acceso a la administración de justicia. El punto cuarto que habla sobre el problema, a la solución del problema de las drogas ilícitas, que tiene que ver con todo el tema de sustitución de los cultivos, especialmente de coca. Eso pues ha sido el narcotráfico ha estado atravesado en todo el marco del conflicto. Allí se habla de un programa nacional integral de sustitución. También se habla de una conferencia internacional porque es un problema transnacional en lo que tiene que ver con todo el tema del tráfico de drogas, del tratamiento penal diferencial al productor recolector de hoja de coca y también al consumidor, porque la justicia punitiva ve eso es como un problema de persecución, de castigo, de fuerza, y pues hemos tenido ahí esa oportunidad de que el acuerdo plantee una visión moderada, diferente en aras de subsanar progresivamente este problema. Y está el punto quinto, que es quizás el más importante, que crea un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición compuesto por 3 instituciones. En efecto, así es, Alejandro, tiene tres instituciones, todas transitorias, válgase, porque pues es una justicia transicional. La primera de ellas fue la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, con una duración inicial de 3 años y posterior a una extensión de 7 meses, dado que pues en el tiempo no se alcanzó, en el tiempo estipulado inicialmente no se alcanzó pues a cumplir la meta, se atravesó la pandemia, se atravesó una férrea oposición de orden político que financió estas 3 instituciones y pues se dio lugar a esa extensión. La segunda institución tiene que ver con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que tiene una misión bastante compleja de buscar más de 112.000 personas que han sido reportadas hasta el momento como desaparecidas en lo que tiene que ver con el marco o ocasión del conflicto interno armado. Y esta es esta tercera institución o órgano, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, sí, que también pues va a tener una duración de 20 años. Ahorita voy a profundizar un poquito sobre estas 3 instituciones y pues está ahorita en la expectativa y a la orden del día, si se quiere,
por su funcionamiento y lo que se prevé en estos años de vida que le quedan. Y ya está un punto que se tiene que ver con el seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, donde están los países garantes y los acompañantes del proceso de paz a nivel internacional que pues han estado ahí como en vigilancia de todo este proceso. Ahora bien, pues, ¿qué les puedo decir? Profundizando un poquito sobre el punto quinto, que tiene que ver con todo este escenario de justicia transicional, la Comisión de la Verdad, pues ya terminó su mandato, quedó un informe bastante extenso, si se quiere, de más de 2.500 páginas, es duro para leerlo y sobre todo para comprenderlo. Hay un resumen ejecutivo de unas 860 páginas. Ese informe se titula Es que hay futuro, hay verdad. Fue construido después de realizar más de 14.000 entrevistas y unos diálogos comunitarios con más de 30.000 personas, acceder a alguna información que se logró desclasificar a efectos de que se pudiera tener un acceso a tener la visión y la certeza de qué buscaba el Estado colombiano en el marco del conflicto, porque pues, la idea era saber, bueno, cuáles fueron las causas estructurales, pero además de identificarlas era el por qué. ¿Qué pasó? ¿Hacia dónde iba eso? ¿Quiénes participaron? A pesar de que eso tiene un carácter extrajudicial. De estas recomendaciones, se creó un comité de seguimiento a estas recomendaciones. Son muchísimas recomendaciones. Hay recomendaciones a corto, mediano y largo plazo que involucran el poder público, bien sea al ejecutivo, al legislativo, a la rama judicial, a las comunidades como víctimas del conflicto, eh, en avanzar en temas coyunturales que van transversal a todo lo que tiene que ver con el acuerdo en sus puntos específicos. A esto se le está haciendo un seguimiento. Se han avanzado en algunas recomendaciones, en otras todavía no, porque hay, como les dije al inicio, hay una oposición fuerte todavía al desarrollo y la implementación del acuerdo final de paz de 2016. Yo tuve la oportunidad de ser investigador aquí en lo que tenía que ver con la macro nororiente, que correspondía a Santander, norte de Santander, la Arauca y parte del Magdalena Medio. Y pues allí, pues, claro, uno vivió el conflicto, pero ya al enterarse en esa magnitud, pues, del cómo, digamos, el Estado estableció esas políticas también de exterminio, así como ocurrió ya en el caso que mencionaba la compañera Ana, eh, todo por la pelea del uso de la tierra, del suelo y sobre todo del subsuelo, porque en esta zona del país, pues claro, se establecieron y eso es muy notoria la imposición de las economías de enclave, principalmente aquellas que tienen que ver con la exploración, montaje y explotación de recursos mineroenergéticos no renovables, el petróleo, lo que tiene que ver con el oro, lo que tiene que ver con carbón, lo que tiene que ver con el mismo uranio para la fabricación de bombas atómicas y venta a países que tienen potencia en el desarrollo armamentístico y nuclear. Entonces, claro, eso generó un desarrollo del conflicto muy, muy fuerte, muy grave, que terminó con el asesinato de, estamos hablando aquí afectados, reportados más de 10 millones de víctimas de este conflicto, ¿sí? Que hay reportados oficialmente. A eso pues se sabe que es un subregistro con un margen de error muy, muy amplio. Y que a partir de eso no solo fueron ese tipo de economías, sino otras que trabajaban el suelo, como los monocultivos y la extensión de la palma de aceite africana, que pues tiene una connotación muy grave, porque para que todo esto fuera posible se dio una antesala del paramilitarismo en todo el país y después llega los gobiernos de turno a ofrecer la única alternativa económica, este tipo de economías, dejando de un lado todo el recorrido cultural de los pueblos étnicos, pero también del campesinado, que hasta el año pasado fuimos reconocidos constitucionalmente como sujetos de especial protección en la Constitución colombiana. Entonces, fíjense toda esa trascendencia, todo eso está consignado en este informe y a partir de allí surgen estas recomendaciones especiales y otras generales. Ahora bien, frente al tema de la unidad de búsqueda de personas dada por desaparecidas, pues como lo mencioné hace un momento, es una tarea muy difícil. Estamos hablando de más de 112.000 personas reportadas hasta el momento en lo que tiene que ver con el conflicto. Eh, ha sido una tarea dura porque en los territorios aún existen otros actores armados al margen de la ley, algunos que están ahorita en este momento sentados
por el gobierno nacional en mesas de diálogos, otros que se sentaron y suspendieron las mesas, otros que ni se quisieron sentar a dialogar y aún tienen el control social y territorial en donde se presume están muchos de los restos humanos de estas personas dadas o reportadas como desaparecidas. Por eso insisto que no es una tarea para nada fácil, más sin embargo la unidad ha intentado avanzar. Aquí en el caso concreto de Norte de Santander tuvimos la oportunidad de participar en el primer ejercicio de prospección de restos humanos de una persona en toda la línea de frontera entre el municipio de Tibú y Venezuela, de una familia que fue ejecutada a manos de grupos paramilitares con la connivencia de la fuerza pública, en este caso el Ejército Nacional. Y se tuvo ese primer ejemplo. Ya hemos tenido la oportunidad de ir a otras zonas cercanas a ubicar, a tomar coordenadas, a hacer todo ese estudio, porque es algo dispendioso y complejo, sobre todo el tema de la ubicación de los familiares después de más de 35 años. Ha sido una tarea muy difícil, pero que en algunos casos ha dado resultados. Y viene el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, que bueno, está funcionando, pero después de una dura batalla en el legislativo, el acuerdo contemplaba entonces de que en un primer punto el tema de los comparecientes. Allí, ¿quiénes comparecen? Los excombatientes de las extintas FARC que firmaron el acuerdo de paz, miembros de la fuerza pública, entiéndase como el ejército y la policía, otros agentes del Estado, porque hay cargos administrativos que más que todo de allí era donde salían las órdenes, como que decir en derecho es autor intelectual y ya fuerza pública hacía esa autoría material de ir a ejecutar las órdenes materialmente hablando, civiles, ¿sí? Y otras personalidades como políticos y expresidentes de la República. Allí fue donde se detuvo el avance y desarrollo antes de crear la ley estatutaria que reglamentara y creara la Jurisdicción Especial para la Paz. Notoriamente, pues los expresidentes se opusieron y toda su clase política para que esto no tuviera vía libre y obligatoriedad de acudir en calidad de comparecientes a aportar la verdad ante este tribunal transitorio para ayudar a esclarecer el conflicto en Colombia y generar garantías de no repetición. Acá hay un caso muy particular que lo hemos debatido algo en la academia y es, por ejemplo, en la década de los 90 y principios de los 2000, cuando se da ese repunte del paramilitarismo. En ese entonces sale el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional de 1998, y tipifica los delitos de su competencia de investigar, que no son amnistiables, ¿sí? En los que tiene el Estado una responsabilidad frente a sus administrados. Oh, sorpresa, es que Colombia se abstiene de suscribir ese tratado, ¿sí? Lo valora, lo felicita, lo exalta públicamente, pero no lo suscribe. ¿Por qué? A ese momento se estaban dando los diálogos de paz en San Vicente del Caguán, se generó una zona de distensión por las extintas FARC en ese intento fallido por la paz. Y mientras el Estado colombiano, a través del gobierno de Andrés Pastrana Arango, generaba esas zonas y ese escenario de diálogo, a la par iban implementando desde lo institucional el denominado Plan Colombia. El Plan Colombia fue la modernización de las fuerzas militares con toda la asesoría, apoyo técnico, logístico, militar y material de Estados Unidos, acá en Colombia. Y el producto de eso fue reorganizar todos los ejércitos paramilitares con más de 25.000 hombres en armas para que mientras estaban haciendo los diálogos, en esa zona de extensión se concentraba el cuerpo físico de las extintas FARC, esos grupos paramilitares coparan física y materialmente los territorios que ellos estaban ocupando en ese momento. ¿Cuál fue el producto de eso? Generar millones de desplazados, cientos de miles de desaparecidos que los tenemos aquí y asesinatos. ¿Eso qué constituía? Como fue un ataque sistemático, prolongado en contra de la población civil, pues es catalogado como de lesa humanidad. Pero como ya venía premeditado, por eso es que el gobierno colombiano se abstiene de suscribir el Tratado de Roma para evitar ser enjuiciados, investigados y enjuiciados por crímenes de guerra, de lesa humanidad y los demás contemplados. Cuando ya hacen ese primer proceso de justicia transicional que lo mencioné al inicio, es que dicen, listo, ya hicimos esto, entonces ahorita sí firmamos el tratado de la Corte Penal Internacional y tiene vía libre, pero retroactivamente pues no funciona
y no tiene ese alcance. Y es por eso que se oponen a que ahorita en el marco de la justicia transicional colombiana digan que los expresidentes políticos, empresarios y otros civiles vayan a la JEP, pero de manera voluntaria, no obligatoria como se tenía contemplado. Así está funcionando hasta el momento. ¿Qué más les puedo decir de la JEP? Tiene una duración máxima de 20 años. Los primeros 10 años empezaron cuando ya todas las salas de la JEP funcionan al tiempo, simultáneamente, prorrogables con una extensión de 5 años si a esa fecha de la terminación del primer periodo no se han terminado los asuntos jurisdiccionales, y prorrogables por una única vez hasta 5 años más. Total, 20 años de duración de la Jurisdicción Especial para la Paz. Trae allí consigo unos elementos importantes sobre los delitos no amnistiables. Allí están los de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tomas de rehenes, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, el acceso carnal violento, sustracción de menores, desplazamiento y el reclutamiento también de menores, salvo lo que esté en los estándares internacionales. Tiene una estructura orgánica que tiene una sala plena, una unidad de investigación que funciona como una especie de fiscalía. Tiene 16 fiscales más sus fiscales de apoyo, fiscales principales más los de apoyo y demás personal de planta para esos 16 territorios más afectados por la guerra. Tiene unas magistraturas que funcionan con 7 salas, ¿sí? Entonces, está por un lado el Tribunal de Paz, que tiene una sala de sección de revisión de sentencias, otra de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, otra sala de sección de reconocimiento de verdad y responsabilidad y una sala de apelaciones. Allí hay un grupo de magistrados. Y hay otra sala que se llama la Sala de Justicia, que es la sala de definiciones jurídicas, la sala de amnistías o indultos y la sala de reconocimiento y responsabilidad de algunos hechos y conductas. Esa es como y una Secretaría General y el órgano de gobierno. A las fechas actuales, la JEP tiene abiertos 11 macrocasos, ¿sí? Aquí sí de pronto me detengo haciendo un poquito. De esos 11 macrocasos, los menciono rápidamente. El 01 está relacionado con la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad. El 2 prioriza la situación de violación de los derechos humanos en Tumaco, en Nariño, Barbacoas. El caso 03, que es el más sonado y el más avanzado, tiene que ver con el asesinato, desaparición forzada, presentados como bajas en combate, o los mal llamados aquí falsos positivos. El cuarto tiene que ver con la situación territorial de la región del Urabá. El quinto con la situación del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. El sexto, también un caso muy sonado, con la victimización de los miembros de la Unión Patriótica, que a nuestro criterio, disculpen, fue un genocidio, igual que el que ocurrió allá en Argentina, que mencionaba Ana María. Lastimosamente, pues aquí no se reconoció de tal forma. Está el 7, que es la utilización de niños y niñas en el conflicto. El 8, el reclutamiento. Y el 9, que tiene que ver con los crímenes no amnistiables cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares y crímenes contra pueblos y territorios étnicos, ¿sí? Esos son los macrocasos que hasta el momento se han dado. Entonces, ¿cómo funciona eso? Se presenta un informe. Yo tuve la oportunidad de estar participando en el macrocaso 03, especialmente, en el de los falsos positivos aquí en el Catatumbo, a través de Ascancá, del Cisca y la Minga, para esa época del 2006 más o menos, se iniciaron unos mecanismos de protección comunitaria que tenían que ver con las comisiones de verificación cuando existían sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de fuerza pública. Eso fue una vez terminó el paramilitarismo. Vino como esa segunda etapa de persecución y crimen institucional. Allí se lograron documentar en esa época 168 ejecuciones extrajudiciales a manos y directamente del Ejército Nacional. Aquí había 2 móviles, una era la móvil 15 y otra era la móvil número 23 del Ejército, que orgánicamente pertenecían a la segunda división del Ejército. Eso pues con el tiempo quedó así. Eso lo que generó fue una persecución para las asociaciones, para los liderazgos. Esa persecución llegó a muertes, llegó a encarcelamientos, que pues tuvieron que ponerlos en libertad porque se trataba de una forma de acoso judicial para que la gente no denunciara este tipo de crímenes. Y ya cuando llega la JEP, pues nos dejan la responsabilidad a esta nueva generación de estructurar el caso.
En efecto, así lo hicimos, presentamos esos 168 casos con una premisa y era establecer de que el Estado colombiano fijó como política pública el exterminio del campesinado para hacer creer a la opinión pública a través del cuarto poder, los medios de comunicación, que estaban ganando la guerra contra insurgentes en el territorio colombiano. Una vez se estructura este caso con todos los elementos científicos y jurídicos, se ve abocado los incriminados allí en la fuerza pública a reconocer la verdad. Reconocieron de esos 168 casos 120 ejecuciones, en el que lastimosamente fue tan degradante que impusieron incentivos de una hamburguesa, de una caja de arroz chino, de una comida, un almuerzo bueno, un permiso especial para ir con la familia a cambio de la vida de un campesino y hacerlo pasar como un guerrillero muerto en combate. Eso dio lugar a que se abrieran otros casos en otras regiones que a la fecha pues se están dinamizando y ampliando. El otro caso que quería hablar un poquito era sobre la victimización de los miembros de la Unión Patriótica. ¿Sí? A criterio propio, tiene todas las características jurídicas de un genocidio. Al menos aquí está tipificado como la destrucción total o parcial de un grupo étnico, racial, político y demás. Aquí estamos hablando de más de 6.000 personas ejecutadas en todo el territorio nacional en un periodo de tiempo prolongado y con responsabilidad directa de agentes del Estado colombiano que se fundaron en discursos de odio, en estigmatización, en discriminación y señalamientos. En el derecho interno eso no funcionó, se fue al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante la CIDH Comisión, se emitieron unas recomendaciones, el Estado colombiano no quiso acatarlas y esto trascendió hacia la Corte CIDH, donde finalmente en el 2022, no recuerdo el mes ahorita, sale la sentencia en favor de las víctimas de la Unión Patriótica. Lo llamativo del caso es que no salió como una sentencia de genocidio, lo que sí veo que ocurrió en el caso argentino y más aún dentro de la jurisdicción interna, que pues es muy valioso, es muy llamativo e importante, un caso que hay que, creo que exponerlo aquí en la academia. En cambio, aquí en el sistema interamericano dijeron, no, no es un genocidio, acá hay desplazamientos forzados, acá hay homicidios, acá hay amenazas, todos los delitos, pero separados. Pero no se reconoció el genocidio como tal. Más sin embargo, la JEP está reuniendo todo este material probatorio para poderlo estructurar y buscar una reparación en lo que tiene que ver con la justicia transicional. Y está el caso 09, que es en los crímenes contra los pueblos y territorios étnicos. Hay un macrocaso, se empezó con los compañeros de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues allí hay varios pueblos indígenas, no tengo la precisión de los nombres ahorita, es que son muchos, pero tiene tres premisas grandes. Uno es las conductas no amnistiables cometidas por la FARC en contra de la autodeterminación y la existencia física, cultural y espiritual de los pueblos y sus territorios. También las conductas no amnistiables por integrantes de la fuerza pública y otros agentes del Estado en connivencia con terceros civiles o paramilitares, dirigidas a la privación de los derechos fundamentales individuales, colectivos y territoriales de los pueblos y territorios étnicos y la radicalización de la guerra contra insurgentes. Y un tercer punto que tiene que ver también con la afectación a la integridad física, cultural y espiritual de los pueblos y los territorios no étnicos. A partir de allí, pues se están desplegando, porque estamos en vigencia de ello, de cómo la sociedad civil a través de asociaciones, corporaciones, de todo el sector, ese bloque social que hemos resistido aquí a estas fuertes dinámicas del conflicto, podemos acudir a este sistema de justicia transicional, coadyuvar a que se hagan las cosas en debida forma y que los modelos de investigación coincidan. Sí, bien los de los firmantes de paz, pero que también se haga a la par con los agentes del Estado que tienen la mayor carga de responsabilidad en los hechos originadores y el desarrollo del conflicto armado en Colombia. Porque sí se han visto algunas falencias graves. De hecho, hace 4 o 5 días el presidente de la República tuvo que acudir ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a exigir, a denunciar al Estado y a pedir el acompañamiento de Naciones Unidas para poder, primero, prorrogar el tiempo de existencia de ejecución e implementación del acuerdo, y segundo, darle el enfoque porque fue desviado por los gobiernos anteriores opositores al acuerdo,
y reencauzarlo para que esto trascienda y pueda constituir un paso previo a lo que se llama aquí el poder constituyente ahorita. Entonces, pues bueno, voy dejando por ahí porque yo me extiendo a hablar, eh, pero eso es como la noción preliminar de lo que está en el marco de la justicia transicional en este momento. Hay medidas de reparación pues importantes, aquí al menos de lo de la JET se creó un tema que se llama los TOAR, que son los trabajos, obras o actividades con contenido reparador. Entonces, por ejemplo, en ese macrocaso 9 que habla del territorio, la territorialidad, la cultura, son medidas de reparación anticipadas a la sentencia que cualquier compareciente puede solicitar a esas salas que se le validen y se le reconozcan con esa supervisión. Por ejemplo, he visto casos donde en un combate, por ejemplo, demolieron una escuela, un puesto de salud, la carretera, las vías de acceso. Entonces, ¿qué se plantea hacer? De que estos responsables comparecientes vayan y generen ese trabajo con contenido reparador. Primero sobre la pedagogía, el perdón, la parte simbólica, y lo segundo es la parte material con la reconstrucción de ese tipo de obras que fueron demolidas o destruidas en el marco del conflicto. Por decir algo así preliminarmente, además de todo el aporte de verdad. Entonces, ¿cómo funciona? Entre más verdad se aporte, menos sanción punitiva se quiere, ¿sí? Está libre el que quiera comparecer o aquel que sea informado a través de los informes que hemos presentado en estos macrocasos. Y así esa persona no quiere reconocer la verdad, tendrá que ir a probar su inocencia, y de no ser así, pues se aplicarán las sanciones punitivas que sí tiene la JEP, que va hasta un máximo de 20 años de prisión. Y si está mintiendo, se comprueba de que los hechos que narró como verdad no son ciertos, pues es expulsado del sistema de justicia transicional y vuelve al sistema de justicia ordinaria, que contempla pues unas penas que van hasta los 60 años de prisión. Pues no sé si hasta el momento pues, quiera que amplíen otra cosa o cómo sería la dinámica. Está muy bien, detalladísimo el informe, Gustavo. No, la verdad que el diálogo es súper interesante, complejo porque uno podría decir, bueno, el proceso de memoria y verdad justicia en Argentina es de alguna manera fundante, se encuentra, o sea, se inicia en los años tempranos, años 80, uno podría decir, incluso durante dictadura, con el reclamo de las madres y las abuelas por la ubicación, identificación de sus hijos desaparecidos. El juicio a las juntas que se da en 1985 sobre la base de un trabajo de una comisión de verdad, la CONADEP, que trabajó durante un año, en 1984, una comisión oficial que permite preparar ese juicio a las juntas. Y después de, digamos, de un intento de ampliar ese proceso de memoria y verdad y justicia en Argentina, llega el momento de la impunidad, todos los años 90, que abre, digamos, otro costado de este proceso, que es el de los juicios por la verdad. Como no se podía llegar a la justicia penal, se hicieron estos juicios por la verdad que eran bastante atípicos, donde no había un carácter punitorio porque no se podía llegar a establecer una punición, pero sí se abría el proceso judicial para que declararan los testigos, para que los escuchara un juez, para que intervinieran todas las formalidades. Entonces, fue tan inicial ese proceso que por ahí no tiene todo el detalle, o no tuvo todo el detalle de arranque, o sea, todo el marco jurídico con el que abordar un hecho como el de Colombia. Por otro lado, Colombia tiene un proceso armado mucho más destructivo, si se quiere, que el de Argentina, o sea, no por cuantificar, pero en términos de amplitud temporal y cantidad de víctimas y cantidad de actores involucrados, es mucho mayor, mucho más difícil de abordar. Ahora, en Argentina, en el último tiempo, se abrió este costado, esta nueva dimensión de pensar ese proceso de memoria y verdad y justicia en relación al terrorismo de Estado, desde otra faceta y ampliando el tiempo histórico. Entonces tenemos los dos casos que estamos trabajando en la actualidad desde el punto de vista de la reparación, de los distintos mecanismos de reparación, y tenemos procesos históricos muy disímiles, el de Colombia mucho más cercano en algún punto, mucho más actual. Y ahí se me ocurre por ahí preguntarle a Ana para que complete, bueno, ¿qué pasa con esa
con la reparación en términos de lo sentenciado en Napalpí. Hay una unidad ejecutora que tiene que establecer algunas medidas, hacer el seguimiento de las medidas ordenadas por la justicia. Bueno, ¿cuáles son esas medidas? Sí, ahí también lo que me parece importante resaltar, que es un poco Gustavo lo remarcaba cada vez que hablaba, ¿no? Es que acá pudimos demostrar el genocidio, que, que un juzgado federal pudo demostrar eh, que fueron crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio indígena, que para nosotros no es menor, y que no solo la jueza queda con ese título, sino que va a establecer una serie de medidas con la intención de esto de reparar, que después la pregunta o las dudas que nos va surgiendo hacia adentro y cómo vamos viendo los procesos es qué implica reparar o cómo se repara toda esta masacre y todo este daño que se ha cometido hacia las comunidades indígenas, ¿no? En este caso, bueno, la jueza va a plantear una serie de medidas, unos puntos que va a tener con, primero, que tiene que ver con dar a conocer esta sentencia a todos y a todas, y en particular en el pueblo Com y Mocoy, dar la sentencia traducida en sus lenguas, en las propias lenguas de las comunidades y a su vez que la sentencia pueda llegar a diferentes organismos nacionales e internacionales que tengan competencia con lo que tiene que ver con los pueblos indígenas y en particular con los derechos de los pueblos indígenas. Eh, Después va a tener otra serie de medidas que tienen que ver con el equipo de antropología forense que pueda seguir en las búsquedas de esas fosas donde están los cuerpos. Hay otras medidas que tienen que ver con, y que para nosotros, para mí en particular y para el equipo de la fundación y de otros compañeros vemos muy importante, tiene que ver con la capacitación a las fuerzas de seguridad. El vínculo de las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad con los pueblos indígenas nunca ha sido fácil, entonces poder capacitar y que realmente se las pueda incorporar en la currícula y que se pueda comprender las diferentes formas de abordaje en comunidades indígenas, nos parecía que era muy importante para poder reconocerlo. En ese punto sí hemos podido avanzar bastante, se han hecho capacitaciones, se ha incluido, han elaborado un manual de abordaje que nos parecía muy importante, pero que lamentablemente en los tiempos que nos toca en Argentina en particular, tenemos muchas preocupaciones y dudas de cómo va a continuar. Todo también se ha pedido que se reconozca y se trabaje dentro de todos los niveles de la educación, la masacre en Napalpí, que se pueda dar a conocer. Eh, Después, un punto que es muy importante que tiene que ver con el nombre, ¿no? Napalpí se llamaba originalmente el lugar, después fueron impuestos varios nombres, hoy actualmente es colonia aborigen, entonces poder llamar a un plebiscito, poder hacer una consulta, cuál es el nombre con el cual se quiere reconocer esa zona. En esa zona en particular, las tierras son de las comunidades, es propiedad comunitaria, por lo cual hoy es un municipio también, el año pasado se logró la sanción de la municipalización, tuvieron por primera vez elecciones, y va tomando una autonomía que nos parece que también es importante y necesaria, pero es cierto que aún queda un montón de falta para cosas para hacer. Se prevé en la sentencia una reparación de alguna manera histórica, una reparación en política pública, y bueno, y es pensar cómo es esa reparación, ¿no? En las comunidades todavía el acceso al agua es muy difícil, que para cualquiera de nosotros es algo fundamental, uno va a la casa, abre la canilla y sale el agua. En estos lugares no es así, allí no pasa eso. Lo mismo el acceso a la energía eléctrica, en los caminos. eh, Hay bastante, se ha hecho muchísimo en estos últimos 20 años, podemos reconocer que ha habido avances en materia legislativa, en reconocimiento de la masacre, en reconocimiento oficial de las lenguas en la provincia, en legislación, pero falta muchísimo todavía por hacer y eso es real. Y nosotros conformamos lo que es la unidad ejecutora de seguimiento del cumplimiento de la sentencia, es decir, nuestra responsabilidad está en hacer el seguimiento de cómo se va cumpliendo cada uno de esos puntos que la jueza va a establecer, y esta unidad ejecutora está conformada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Nacional, el Instituto del Aborigen Chaqueño, la Fiscalía a través del Ministerio Público va a ser parte de la unidad ejecutora y Fundación Napalpí en este caso también es parte de lo que es la unidad ejecutora. Creo que no me olvidé de nadie, Ale, ¿no? Nombre a todos. Em, cada uno de estos espacios va a designar a 2 personas y se trabaja en función de hacer cada uno de los puntos el seguimiento de cómo viene, hacer de interlocutor quizás con las instituciones responsables de llevar adelante el cumplimiento de ese punto y de poder seguir trabajando en esa instancia. Tiene aproximadamente 1 año y medio, hace que esté en ejecución esta sentencia en conjunto con esta unidad y todavía queda bastante por hacer. Hay un reconocimiento, por ejemplo, uno de los puntos de la sentencia habla de un pedido de perdón por parte del Estado Nacional a los pueblos indígenas, en este caso por la masacre. Sabemos que hoy tenemos una vicepresidenta principalmente con una negación hacia los pueblos indígenas pública, en el cual reconoce que no hay pueblos indígenas en el sur de la Argentina, principalmente que sean argentinos. Hay una negación constante en relación a los pueblos indígenas, con lo cual sabemos que este punto en particular no lo vamos a poder cumplir. Pero bueno, hay que seguir trabajando y hay otros puntos que es necesario. Creemos que en la provincia este año se van a llevar adelante actos como el día de hoy, por el 19 de julio. Entonces, poder instar a avanzar desde la provincia, al menos en el cumplimiento de algunos puntos, nos parece que es muy importante. Se me ocurre también a simple vista ver el diálogo entre los dos procesos, donde lo territorial es tan fuerte, ¿no? El tema del territorio, en el caso de Colonia Aborigen, la sentencia no se refiere en relación a la tierra porque hay un reconocimiento territorial previo en la Colonia Aborigen, pero hay otros tantos casos donde si uno avanzara por el camino de la investigación de las masacres y del genocidio indígena, encontraría el no reconocimiento de los territorios, el despojo, ¿no? Y ahí es donde pensábamos esa violencia, no violencia porque sí, no violencia sin sentido, sino una violencia orientada al despojo, ¿no? Que es histórica y que me parece que es otro de los vasos comunicantes. Ahí, bueno, un poco están trazados los principales ejes del diálogo, ¿no? No sé si Gustavo, vos querés, te parece agregar algo para ir cerrando. Nuestra parte, pues, reiterar el agradecimiento hacia ustedes por esta invitación. Creo que aquí está todo por hacer todavía. El panorama no está tan fácil, tenemos unos retos enormes, muy, muy grandes, complejos en el tiempo, complejos en la territorialidad, en las visiones de territorio que tenemos aquí entre todos. Tenemos la apuesta ahorita por avanzar en la implementación del acuerdo de paz, de constituir de avanzar un poco en el proceso constituyente para llegar a una constituyente eh, en Colombia, porque se requiere con urgencia. O sea, la estructura orgánica del Estado colombiano no está frente a la necesidad de orden social, político, económico y cultural que se requiere, sino pues vamos a seguir en un letargo que no nos va a llevar a ese avance y evolución. Eh, Seguiremos trabajando con las comunidades campesinas, con las comunidades étnicas, con los reincorporados al proceso de paz, con los mismos agentes del Estado que han reconocido su verdad, porque creo que así estamos trabajando fuerte en el tema de la reconciliación nacional. No es fácil, no es fácil para nada, hay unas heridas muy profundas, difíciles de subsanar, pero se está haciendo pues todo ese esfuerzo. Ahorita mismo pues le comentaba a Laura en el recorrido, yo estoy trabajando en el Congreso de la República, en todo el tema de asesoría para el tema de producción de leyes. Se va a presentar ahorita una iniciativa importante porque hay un vacío legal frente al reconocimiento de los defensores y defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales y firmantes de paz como sujetos de especial protección, porque pues no es de recibo que desde la firma del acuerdo de paz ya van más de 1.800 líderes asesinados reportados, ¿sí? Más de 1.400 personas ejecutadas en masacres, más de 400 masacres.
y más de 400 excombatientes de las extintas FARC también asesinados. Entonces, claro, todo ese panorama de un lado nos quiere empujar a que se mantenga el estatus de la guerra, pero por otro lado insistimos a que a pesar de ello hay que adoptar las medidas que correspondan de política pública, de normas, de acción social y demás en los territorios que nos conlleve a la consolidación de la paz con justicia social, que es lo que siempre hemos anhelado aquí en Colombia. Eh, Reitero el agradecimiento, ojalá podamos seguir ejerciendo este tipo de intercambios. Hay personas con mucho conocimiento en muchos temas y pues por aquí a la orden. Bueno, Laura, te dejo el cierre si querés para despedir este diálogo dentro del ciclo de diálogos. Por supuesto que hay un montón de cosas más para aclarar, para seguir comentando, pero me parece que como puntapié en todo caso, creo que cumplimos. Siempre recordando, ¿no? El día de hoy del lanzamiento de este diálogo relacionado con los 100 años de la masacre de Napalpí, un poco ayudando a esa política de reparación, ¿no? A esa reparación que necesitamos dar los argentinos en relación a estos hechos. Muchas gracias, Ale. Sí, sobre todo yo creo que también siguiendo lo que decía Gustavo, hablar de un genocidio contra pueblos originarios cometido en Argentina, creo que ya de por sí es un tema que muchas personas y muchas organizaciones, inclusive de compañeros, militantes, investigadores de la región, no tienen idea, ¿no? En otros países ha sido muy fuerte este mito, este relato de la Argentina blanca europea que bajó de los barcos, donde pensamos siempre en pueblos originarios y pensamos por ahí más en países como el nuestro, como Colombia, como los países andinos, inclusive como Chile acá en el Cono Sur, pero es muy difícil que en esa idea hegemónica y en el relato más hegemónico aparezca Argentina como un país donde hay pueblos originarios y donde hubo masacres, precisamente como es el caso de Napalpí. Entonces yo creo que eso es muy importante también en este proceso de lucha por la visibilización, porque es un elemento fundamental de la memoria, ¿no? No podemos recordar sin saber que existe, nadie, como dice esa frase, nadie defiende lo que no conoce y nadie defiende tampoco lo que no ama, ¿no? Entonces es importante también desde estos espacios, que es un poco la intención que tenemos con los diálogos tricontinental, que es visibilizar, por supuesto, dar la voz a los protagonistas, a las protagonistas de estos procesos de lucha, y seguiremos, por supuesto, en los próximos meses con algunos otros temas que tenemos ahí en carpeta, pero queríamos también aprovechar esta efeméride, esta conmemoración de los 100 años de la masacre en Napalpí para escuchar precisamente algo de esa historia y de la lucha por la memoria y la reparación, y también nos parecía que era una buena oportunidad para vincular, como decía Gustavo, con el caso colombiano, que los movimientos y las organizaciones en Colombia llevamos pues tantos años justamente luchando por este proceso de memoria, y que admiramos también mucho ese proceso en Argentina, ¿no? Si hay un país de la región donde admiramos precisamente casos como que se hayan logrado hablar con el nombre de genocidio, una masacre de esta naturaleza, vemos después comparativamente casos de nuestro país que lastimosamente no ha sido así, y lo vemos con mucha admiración y con mucho respeto, y bueno, por supuesto que también desde ese lugar de resistencia y de memoria de esas heroínas de nuestro continente, que son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que siempre son un ejemplo para todos los pueblos de nuestro continente, pero en particular para aquellos que luchamos y luchan por la memoria y la reparación. Así que la verdad ha sido un placer poder escucharlos, y pues el compromiso del Tricontinental y los distintos espacios vinculados a la Asamblea Internacional de los Pueblos de visibilizar esto, por supuesto. Esperamos que todos y todas quienes lo vieron en vivo puedan también difundirlo. Esto queda acá grabado para la difusión y para poder también sumar a continuar visibilizando estos hechos, y nos vemos también en los próximos meses en las siguientes ediciones de Diálogos Tricontinental. Así que les enviamos un gran abrazo, esperamos que estén muy bien y nos vemos a la próxima. Cerramos con el video sobre los hechos de Napalpí. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
Declarar como hecho probado que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión de delitos de homicidio agravado con ensañamiento, con impulso de perversidad brutal, artículo 80, inciso 2 del Código Penal, según redacción de 1921, en reiteración de hechos que concursan entre sí y reducción a la servidumbre, artículo 140 del Código Penal de la misma época, en reiteración de hechos que concursan entre sí, ambos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, por el cual resultaron asesinados entre 400 y 500 personas de los pueblos Mocoíta y Com en la reducción de indios de Napalpí, ubicada en territorio nacional del Chaco. 3. Declarar que la masacre de Napalpí, como así aquellos hechos posteriores, conforme lo descrito en las consideraciones, son crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas.